una fe tan grande. Mateo capítulo 8, verso 5 en adelante, dice: entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Un centurión era un jefe, si se puede decir, soldado, que tenía a cargo a 100 soldados. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en una casa, paralítico, gravemente atormentado. Tenía un siervo, tenía un sirviente, pero parece que lo amaba mucho, parece que era muy importante para él. Notemos esto, de que este hombre se interesa por ir a Jesús. Este hombre que tenía sus creencias griegas, romanas, sus dioses, pero ahora él se interesa por ir donde Jesús. La popularidad del Señor había llegado tan lejos que incluso muchos que eran paganos comenzaban a tener fe. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Mire la disposición del Señor Jesús hacia los que tienen necesidades, hacia los afectados. Y dice: respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre que está prácticamente bajo el sistema de jerarquía, que sabe lo que es en el orden romano tener cierto poder de que tú dices y el otro debe de hacer, él aquí se puede decir que usó una estrategia muy común en él. Sin embargo, cuando tú te vas a lo esencial de quién es Jesús, te das cuenta que él perdió la oportunidad más grande de su vida, y era de que Jesús fuera a su casa. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Por varias razones podía él haber dicho esto. Quizás porque ante los judíos o los romanos eran despreciados. Recordemos que muchos judíos no querían saber de estos porque ese imperio era que lo tenía prácticamente subyugado. Y ellos no querían saber de los romanos. Y este que está aquí le dice al Señor: probablemente, no quiero que te veas en un dilema con tu gente. Probablemente. No lo dice la palabra. Esas son opiniones personales. Probablemente entendía que Jesús tenía muchas cosas que hacer, que él había prácticamente obstaculizado el orden de las cosas que Jesús iba a hacer, y le bastaba con la palabra. Pero Jesús lo ve de otra manera, y él le dice aquí: porque también yo soy hombre, justificando el por qué no quería que Jesús fuera, bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes a soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fe para ver el milagro, recuerden, fe para ser sano. No está hablando fe de salvación, está hablando una fe que tiene que ver con un acontecimiento de una necesidad que tenía este hombre. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Estaba hablando de la promesa de los gentiles. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Está hablando muchos del pueblo de Israel iban a ser desechados, serán desechados. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Qué hermoso es este relato, de ver cómo este hombre puede reconocer el poder y señorío y autoridad de Jesús. En lo personal entiendo que pudo haber tenido mayor logro, más que el milagro, dejar que Jesús llegara a su casa. Sin embargo, así está el relato, y debemos de entender
que muchos también solo buscan el milagro y no quieren a Jesús en sus hogares, en sus vidas. Que muchos quieren lo bueno, pero no quieren que Jesús siga dando las pautas para seguir. Yo quiero el milagro y yo quiero esto, pero no quiero que Él sea el que mande en mi vida completamente y para siempre. Este hombre sí es cierto que recibió el milagro que necesitaba para su criado, pero se perdió de muchas cosas. Y Jesús dice que muchos que no estaban en el orden iban a recibir más que aquellos a quienes Él había sido enviado. Sabía que muchos inconversos van a campaña y reciben milagros. Esto no le hace a ellos que sean parte de Dios o sean salvos, porque la salvación va más allá de recibir un milagro, y los milagros son señales para los que no creen. Escúchelo bien, los milagros son señales para quienes no creen, porque nosotros que tenemos al Señor en nuestro corazón sabemos el poder, sabemos quién es Él, sabemos lo importante. Y Jesús le dice a este hombre, o le dice a los que están con Él, maravillado, sorprendido, perplejo, estupefacto, ni en Israel había encontrado, porque mientras su propio pueblo, que tenía la escritura, que sabía, tuvo que decirle en el capítulo 5 a los fariseos especialmente, que le cuestionaban, y no queréis venir a mí para tenéis vida, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que hablan de mí, y a ustedes les parece. Sin embargo, cuestionando continuamente al Señor, le despreciaban, le echaban a un lado, y Él tuvo que hacer muchos milagros extraordinarios, como aquella mujer sirofenicia, que también se sorprendió por el tipo de fe que tenía aquella mujer para su hija en su momento. Y muchos, déjenme decirle, de los que están en el Evangelio, no creen en la fe sanadora, no creen en que el Señor puede hacer un milagro, no. Pero otros que incluso van a perderse, vienen con una fe para ver el milagro hecho, y puede efectuarse ese milagro. Note que la palabra del Señor dice en este verso 13 del capítulo 8 que estamos leyendo, dice: entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Note que aquí no habla de salvación, habla que él recibió sanidad. Y así muchos inconversos han recibido, están recibiendo y van a recibir sanidad. Sin embargo, se van a perder. Pero lo lamentable y triste de esto es que muchos que profesamos fe no creemos en el Señor. No creemos en el Señor que Él puede hacer el milagro. Y eso debe de llamarnos a la atención a nosotros. ¿Por qué si tenemos todo el acceso a Dios no lo usamos? ¿Por qué si Él es nuestro Padre desconfiamos? ¿Por qué si Él es nuestro Señor le desobedecemos? Lamentablemente, porque muchos tienen una religión, porque no han tenido un encuentro con el Señor, porque no se han relacionado, porque viven ciertos códigos como este hombre. No, tú no tienes que ir. Si hubiese ido, hasta hubiese llegado la salvación a su casa. No, tú no tienes que ir, porque se rigen por ciertas normas. Salga de las gradas, entre en el mover de Dios y dígale humildemente, como aquella mujer que recuerdo que, óyeme, dice que mientras los demás hablaban con él y estaban en la casa de Pedro, dice que esta mujer entró, y cuando ésta entró, comenzó a lavarle los pies, a enjugarlo con su cabello, y todos sorprendidos. Sin embargo, Jesús le dijo: ella recibió, ustedes no. Porque hay muchas personas que se rigen religiosamente, y tiene que ser así, que debe de ser de esta manera, de aquella, con esta formalidad. Entre en el mover de Dios, tenga una relación con Dios, para que pueda haber cambios en su vida. Dice el verso 11: y os digo que vendrán muchos del oriente, muchos están siendo
bendecidos. Muchos están recibiendo milagros extraordinarios que no conocen al Señor, que solo buscan el milagro, pero su fe mueve a que el milagro sea hecho. Pastor, ¿cómo eso? Jesús dijo, para el que cree, todo le es posible. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Y aquí sí tiene que ver con la salvación de los hijos de Israel. Jesús dijo al oír tan maravillado, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Tienes fe? ¿O solamente vocifera yo creo? La fe, dijo Santiago, sin obra es muerta. ¿Y cómo obramos? A través de nuestro diario vivir, de creer que lo que Dios nos ha mandado hacer, debemos de hacerlo, aunque aquellos nos tilden de locos. Queridos hermanos, el cambio en tu vida o en mi vida lo va a definir la fe que podamos tener en el Señor. Padre, te bendecimos, te glorificamos. En estas cortas palabras esperamos, Señor, que nuestras vidas hayan sido bendecidas y que podamos poner en práctica cada día, Dios mío, tus mandatos. Ayúdanos a relacionarnos contigo. Ayúdanos a depender de ti, a buscarte cada día más en espíritu y en verdad, a hacer las cosas como tú mandas y no como nosotros querramos. Señor, perdónanos. Ayúdanos a relacionarnos contigo. En el nombre de Jesús. Amén.